Capítulo número 26. El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de esos 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo que ha hecho al fin es prepararme para la sepultura. De cierto os digo que a donde quiera que predique este evangelio en todo el mundo, también contará lo que está hecho para memoria de ella. Y Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿de dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay aquel del hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a todos sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más desde este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3.ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
levantaos, vamos, ved y se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besaré, a ese prenderle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar por mi Padre y el que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo pues se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y lo demás os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros la bofetaban, diciendo: profetizamos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé de lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose de los que estaban allí, dijeron: Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El capítulo 26 es básicamente lo que está pasando cuando ya están entregándole a Jesús para, claro, ser crucificado. Entonces, versículos que puedo aquí básicamente recalcar es el 42, que dice: otra vez fue y oró por tu segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. La copa que está hablando es todo el sacrificio, el sufrimiento, todo lo que va a suceder. Entonces dice: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, o sea, si todo el sufrimiento no puede pasar sin que yo lo soporte, sin que yo pueda aguantar eso, hágase tu voluntad. O sea, si no puede pasar todo eso, que la voluntad de Dios se haga ante todas las cosas. Porque si Él no puede, Dios puede. No sé si me hago entender, o así es como le interpreto esta parte. De igual manera, cuando Jesús, cuando ya vienen a arrestar a Jesús y uno de los discípulos saca una espada y así lastima a los que vienen a arrestarle, Jesús dice que guarda la espada y le dice de que ¿por qué? O sea, ¿por qué haces eso? Si dice que él se puede defender solo. Dice: ¿no crees que yo puedo orar a mi Padre y Él no daría más de 12 legiones de ángeles? Es decir, que Jesús en cualquier parte de toda la crucifixión, en todo el sufrimiento que pasó, Él pudo simplemente haber orado, haber dicho a Dios que baje y lo salve, y así como si nada hubiera bajado las 12 legiones de ángeles. Entonces Jesús, con ese poder en la boca de poder
decir eso y que todo se acabe en un instante, no lo hizo. En todo el proceso, en todo el sufrimiento, en todo el crucificio, no lo hizo. Él murió a pesar de todo el sufrimiento que pasó. Él ni una vez reprendió a los humanos, ni una vez se quejó contra ellos, ninguna vez. Más bien, lo que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En todo el transcurso de la crucifixión, Él no dijo ni una palabra contra nosotros. Entonces, ese es el amor que demuestra Jesús. Y por último, podemos ver que aunque Jesús ya sabía que estaba viniendo y Jesús estaba preparado no estaba preparado, pero me refiero, ya sabía todo lo que iba a pasar y estaba consciente de lo que iba a pasar, aún así nos damos cuenta de que fue humano, porque aún así entre todo dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Él está triste y pide a los discípulos que se queden con Él, que oren con Él, entonces aún podemos ver que aunque Él estaba dispuesto a hacer todo por nosotros, aún así estaba triste, estaba afligido por eso mismo. Entonces, espero que les haya gustado el número 26. Mañana vamos con el 27, o sea, y vamos, ya que es el penúltimo antes de acabar, ya que solo queda el 28. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en el 27. Adiós.